José Luis Chacón Espinosa, postulante a la plaza de Fiscal Adjunto Provincial Penal de Lima Centro. Señor Chacón, buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Es un honor para mí haber llegado hasta esta etapa del concurso y quedo a su entera disposición. Gracias. Bien. Usted registra una sanción de multa por pérdida, extravío de un expediente en el año 2018. Cuéntenos el hecho, por favor. Correcto. En el año 2017 fui asignado al despacho judicial, esto es en el distrito de San Juan del Lurigancho, laboraba en el tercer juzgado penal de San Juan del Lurigancho y había sido encargado de recepcionar los expedientes que ingresaban al despacho judicial, motivo por el cual lo recepcioné, si la memoria no me falla, en agosto del 2017, en tanto la asistente del juez se encontraba de vacaciones, y esto motivó que justamente se me atribuyera la responsabilidad de la pérdida de los expedientes por figurar en el cuaderno de recepción de expedientes mi firma, que efectivamente yo acepté, pero que sin embargo esto también ameritó una investigación penal por la sustracción de estos expedientes. Lastimosamente, ese proceso penal fue archivado al no determinarse quién sustrajo los expedientes. Fueron 2 expedientes. Sobre uno de los casos, como podrán verificar, se me absolvió porque justamente no había prueba suficiente de que yo haya sido el responsable de ese extravío del expediente, pero por el otro, lastimosamente, sí se me impuso esa sanción. Bien. También quisiera que nos aclare, obviamente, si usted considerara que la información que se le va a pedir es sensible o corresponde a una esfera muy privada de su persona, pasaríamos a una sesión reservada. De lo contrario, seguimos. Me refiero a una demanda de impugnación de la paternidad. Correcto. ¿Puede absolverla? Sí. A ver, cuéntenos los hechos. Al ser un tema justamente sensible, trataré de ser lo más resumido posible en ese sentido, y esto obedece a un proceso de impugnación de paternidad en el cual yo figuro como demandante y que producto justamente de una relación sentimental que tuve en esos tiempos con mi entonces pareja, procreamos a una de mis hijas, a uno de mis hijos, ya que tengo un hijo varón y una hija mujer, y esto conllevó de que posteriormente se interpusiera la demanda, se corroborara de que efectivamente la menor era mi hija y que esto pues finalizara en una sentencia que se declaró fundada, la pretensión, y se hizo la rectificación correspondiente. Ahí sí me he perdido. ¿La sentencia quedó fundada o infundada la demanda? Fundada. O sea que la paternidad estuvo bien impugnada. No, yo no estaba reconocido como padre, señor presidente. No, bueno, acá figura impugnación de paternidad. Usted fue el demandante. Correcto. ¿Usted impugnó la paternidad de ese menor, no? Impugné la paternidad porque no estaba reconocida por mi persona, señor presidente. Ya, correcto. Ok. Sí. ¿Y por qué no la había reconocido en su momento? Esos son temas, que preferiría mantener en reserva. ¿Y mantiene relaciones familiares con sus hijos? Correcto, correcto. A la fecha, como le indico, tengo 2 hijos, son con la misma madre, mis 2 hijos. Mantengo una relación ideal, buena con ellos, paso tiempo con ellos. No vivo con ellos. No hay un hogar familiar. ¿Usted tiene otro compromiso, no? No. Ok. A ver. Pasemos a otro aspecto. ¿Cuáles son, a su juicio, las fortalezas y o debilidades, según su criterio, del actual y hasta podríamos decir tradicional modelo de justicia togada en nuestro país?
¿Entiende la pregunta? Si no, Por favor. se la reformulo. Por favor. A ver, hay 3 sistemas de justicia, de administración de justicia. La togada, que es con magistrados de carrera, profesionales en derecho. La de jurados, como el sistema anglosajón, en donde ciudadanos seleccionados aleatoriamente forman parte del jurado que declara la culpabilidad o no culpabilidad, ¿no es cierto? Y un juez establece la pena. Y el sistema escadinado, que es mixto, ¿correcto? Un juez de carrera, profesional, y los otros miembros del tribunal, en mayoría, son ciudadanos. En nuestro país, tradicionalmente, existe pues el sistema de justicia togada. Pero como hay una crisis en el sistema de justicia, criterio que no sé si usted comparte, le pregunto por las fortalezas y debilidades que usted puede encontrar en el actual sistema. Gracias, señor presidente. Considero que las fortalezas estarán vinculadas justamente a la especialidad, al conocimiento que únicamente nos podría brindar aquella persona que cumpla justamente con un perfil profesional de abogado, siendo este justamente el que tenga las herramientas necesarias para tomar una decisión sobre la base de la administración de justicia. Sin embargo, claro está, como usted bien lo menciona, podríamos encontrar una debilidad cuando, lo he escuchado muy atentamente en varias de las entrevistas, se ha cuestionado este denominado activismo judicial. Y esto es que cuando esta tal vez apariencia de generar justicia trasciende o va más allá de los límites de la potestad del juez y entran a esferas que finalmente puedan generar una inestabilidad en la toma de la decisión. ¿Debilidades solamente la que ha mencionado o hay otras más? Que son harto conocidas, pero no las ha mencionado. Correcto. En este caso podría ser también una de las debilidades los constantes actos de corrupción que también son lastimosamente conocidos, tanto en la Administración de Justicia por el Poder Judicial como también en el Ministerio Público. Bien. Por otro lado, para terminar en lo que a mí respecta, si el poder de administrar justicia emana del pueblo, como dice nuestra Constitución, ¿qué impacto cree usted que tendría un restablecimiento de la pena de muerte previa denuncia del Pacto de San José de Costa Rica en la opinión pública peruana? Correcto, gracias por la pregunta. Sin duda alguna, muchos de los cuestionamientos que a veces se realizan a las leyes es este populismo punitivo en relación a crear leyes en función a una complacencia hacia lo que la sociedad considera como justo o ideal en relación a las sanciones que podrían imponerse a determinados delitos. Sin embargo, no debemos dejar de lado que la sanción penal específicamente, tiene un fin constitucional de resocialización, lo que iría o lo que lo que inválidamente contraviene justamente la función constitucional de la pena al hablar justamente sobre la imposición de una sanción de muerte, más aún considerando el contexto actual en el cual nos desarrollamos, donde la administración de justicia no necesariamente es, en algunos casos aislados, pues la decisión más correcta. Lo vemos, por ejemplo, cuando hay fallos que puedan revocarse y que justamente evidencian una falencia tal vez en la motivación judicial. Pero de encontrarnos ante una sanción de muerte, esta ya no tiene una revocatoria. Pero si acabamos de escuchar al postulante anterior compartir su opinión de que la función resocializadora de la pena no se cumple, y es la misma sociedad la que impide
una verdadera reinserción, ¿no es cierto?, a la sociedad de la persona que ha tenido el infortunio de criminalizar su comportamiento. Entonces, ese dato objetivo de la realidad, más todo lo que está detrás, hacinamiento carcelario, tuburización, una grave desigualdad en las estructuras del país, etcétera, no lo llevan a pensar de que, bueno, pues no hay otra salida que restablecer la pena de muerte. Considero que no, señor presidente, dado que si el motivo por el que regularíamos la pena de muerte para ciertos delitos sería la ineficiencia del Estado para resocializar al interno del cual es responsable, esto también nos llevaría a tomar otras decisiones en otras instituciones por la propia ineficiencia del Estado. No podría ser una justificación que el Estado no cumpla con este deber, imponer este tipo de sanciones tan graves e irreversibles como lo señalo, y más bien debería haber una preocupación porque este sistema mejore, seguramente de manera progresiva, pero mejore al fin y pueda lograrse, así sea en un pequeño o mediano porcentaje, pero la real resocialización del interno. El problema es que todos estamos involucrados en esa problemática porque el Estado somos todos, ¿no es cierto? Correcto. Bien. Doctora Cabrera, ¿va a postular una pregunta? No, presidente. No va a postular. Doctor. Yo sí. Gracias, presidente. A ver, primero en la línea de las preguntas que hizo el presidente, no solo sobre la paternidad. La sanción que le impusieron de 3%, multa de 3% de su remuneración por la pérdida o sustracción de expediente. ¿Recuerda usted de qué materia eran los expedientes? Sí, uno de los expedientes era por homicidio simple y el otro era por falsedad genérica, si la memoria no me falla. Ya, ahora viene la pregunta, y cuando se pierde un expediente o se extravía, ¿cuál es el camino? En el ámbito civil, en el ámbito procesal civil y en el ámbito penal no conozco, pero ¿cuál es el camino? Se tiene que proceder a la recomposición del expediente. El juez ordena una investigación sumaria a efectos de poder realizar en primera línea la búsqueda del expediente, y en tanto esto no suceda, pues, o habiendo incluso sucedido, da cuenta el órgano de control, que en ese momento era la ODECMA. Claro, y existe un artículo explícito en el Código Procesal Civil, no sé si existe también en el Código Procesal Penal. La recomposición del expediente. Sí, y bueno, en el ámbito procesal civil existe una directiva de una resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Bien, en cuanto a eso. Y luego, doctor, usted trabajó un periodo, veo aquí, en el Poder Judicial, 2016-2019. Luego el Ministerio Público 2019-2024. ¿Puede explicarnos por qué dejó de pertenecer a estas instituciones y en qué trabaja actualmente? Correcto. Sí. Gracias por la pregunta, doctor Tábara. Inicio mis labores en el año 2015, en junio del 2015, hasta agosto, hasta julio, fines de julio del año 2019, desempeñándome en prácticamente todas las labores del Poder Judicial, salvo, claro está, la de magistrado, desarrollando labores de auxiliar jurisdiccional, secretario judicial, especialista de audiencia, y considerando que había una oportunidad de mejora profesional por la presidencia de la Junta de Fiscales de Lima Este, donde hubo una convocatoria para ocupar esa plaza, es que justamente veo esa oportunidad de crecimiento personal y profesional y postulo la misma, y se me apertura la posibilidad de poder ocupar esa plaza en el Distrito Fiscal de Lima Este, esto es en la 6ª Fiscalía Provincial Mixta de San Juan del Lurigancho. Plaza en la que finalmente, cuando ya entra en vigencia el Código Procesal Penal en ese distrito fiscal, pues ya finalmente cambio de despacho y ocupo también en la misma plaza de fiscal adjunto provincial, pero designado en la 4ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa. ¿Y actualmente en qué labora? Actualmente laboro como docente universitario, laboro en la Universidad Tecnológica del Perú. Pero todos sabemos que la docencia es como regla complementaria a una actividad. Correcto. Salvo que tenga un cargo administrativo. Es
Estoy actualmente como docente parcial en la Universidad Tecnológica del Perú. Ya inclusive desde el año 2023, conjuntamente con mi función como fiscal, ya ejercí esa función. Bien. Era todo de la fuente. Sí, siguiente. Señor Chacón Espinosa, advierto de la documentación que ha presentado que tiene, voy a decirlo en términos generales, problemas en el sistema financiero. Parece con un score bastante negativo y claro, escuchándolo el tema de que no tiene su situación laboral actual. Lo que llama la atención es que esto lo viene arrastrando desde el año pasado. Entonces, esto afecta, o sea, ya desde el año pasado, cuando usted todavía era fiscal. ¿No? Ya había renunciado en el 2023, fines del 2023. ¿Qué opina o qué nos puede decir sobre este tema? Sí, muchas gracias por la consulta. Entiendo que efectivamente a veces las cifras puedan darnos una apariencia en la que podamos, no sé si es el término correcto, cuestionar la conducta del aspirante a un fiscal. Sin embargo, también soy consciente de que ninguna persona es ajena a poder afrontar problemas económicos como los que sucedieron a partir justamente de la renuncia que tuve en fines del 2023 al Ministerio Público, y el cual me permite justamente entrar al detalle del por qué la renuncia, y esto se debió a una cuestión de salud que ameritó justamente yo pueda dar prioridad a los fines de la institución y tomar un paso al costado para poder justamente solucionar ese problema de salud que tuve, que me impedía un correcto caminar en la pierna izquierda, y que pues luego de solucionarlo es que me incorporo a la docencia universitaria, o bueno, retomo la docencia universitaria, porque como indico soy docente a tiempo parcial. Esto es a partir de marzo o abril del año 2024, pero lo que lógicamente involucraba también un nuevo ingreso económico, un déficit económico, considerando la gran diferencia que existía entre lo que ganaba como fiscal y lo que ganaba como docente universitario. Ahora está, como podrán advertir también en este reporte que ustedes tienen a la vista, son dos grandes deudas que yo tuve, un préstamo por convenio en mi condición de fiscal, y de las cuales la más grande justamente concluí y pagué en su totalidad a fines del año 2024. La única que me quedaría pendiente sería una deuda que tengo con el Banco de la Nación, y del cual justamente tengo, si bien es cierto, una deuda, vengo gestionando un préstamo para poder concluir con la misma y mejorar justamente mi récord financiero. Gracias por su respuesta. Lo que yo tendría que comentar es que no se trata de un cuestionamiento, sino que, como lo he dicho ayer, y por algo se piden estos documentos, es porque el cargo al cual usted postula, ¿no? Requiere que no haya ningún tipo de porosidad, vamos a decirlo así, que nos pueda hacer permeables a situaciones límites. Es por eso que se pide la documentación, ¿no? Y es por eso que esto también sirve como contexto para hacer las preguntas necesarias. En todo caso, usted ha explicado los motivos. De lo que yo advierto acá es que hay deudas judicializadas. En el caso del Banco de la Nación es la única. Por eso, sí. Ya, usted ha explicado, ¿no? Usted ha explicado el origen, ha explicado que ya ha cancelado una, pero no nos ha dicho nada de cuál sería su compromiso respecto de la deuda que todavía tiene vigente en el sistema financiero. Sí, correcto, gracias.
En ese sentido, sobre la última, la que está judicializada, asciende a un monto promedio de 15.000 soles, motivo por el cual me encuentro gestionando a través de un familiar, dado que por el récord financiero también es que hay una afectación justamente a la capacidad de poder obtener un préstamo, y la misma que pienso cumplir no debe tomarme hasta fines de este año. Lo vengo gestionando, he conversado, es más, con el Banco de la Nación para que justamente llegar a un acuerdo y pagar las cuotas atrasadas, que como le reitero, ese es el monto aproximado de la deuda, el atrasado. Ya. Muchas gracias, señor. Gracias, presidente. Doctor Cercodi. Doctor Cayo. Buenas tardes, señor. Muchas gracias, buen día.